Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista paraguayo Louviers Casalis expone su trabajo a partir de este jueves en la galería Sometime Studio, aquí en París, junto a otros artistas paraguayos, exposición que ha sido bautizada con el nombre de Chaco Fantasma, un vídeo de Freddy Casco del artista también paraguayo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, tenemos con nosotros a Louviers Casalis. Buenas tardes, Louviers. Buenas tardes, Jordi. Sobre todo, gracias. Muchísimas gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Asunción en 1982, pero que vives y trabajas desde hace casi 10 años en la ciudad de Nantes, en la Bretaña francesa. No es Bretaña, realmente es siempre el dilema entre Bretaña y País de la Loira, ¿no? Está en la frontera. Disputa de Nantes. En la frontera. Pero me gustaría que nos contases cuál fue tu puerta de entrada al mundo del arte. Quizás el diseño gráfico. Bueno, yo estudié diseño gráfico. Paralelamente a eso hice varios talleres de arte con grandes artistas paraguayos, algunos de ellos ya fallecidos. Opté por la carrera de diseño gráfico como una opción al mundo laboral, más que nada. Yo me inicié desde chico con la pintora Olga Blinder. Cuando ya tenía 7, 8 años había empezado talleres y bueno, así se fueron dando consecutivamente estos talleres con artistas en Paraguay, en Argentina, en Brasil y luego ya más adelante en Francia. ¿Era la pintura lo que te interesaba entonces? ¿Olga Blinder era pintora? Era pintora, sí. Desde chico fue la pintura y luego tuve el honor de conocer a Edith Jiménez, una de las modernistas más importantes de Paraguay, y grabadora, excelente grabadora, que con ella me inicié al mundo del grabado prácticamente. Y en el 2006 obtienes el premio Henri Matisse que da la Embajada de Francia allí en Paraguay. Fue importante, imagino, para ti, ¿no, eso? Sí, totalmente, claro. El premio Matisse en aquel entonces estaba considerado uno de los premios más importantes del arte emergente paraguayo. Y la posibilidad justamente de desarrollar un proyecto en Francia para mí era efectivamente muy, muy importante y un desafío muy grande, pero una excelente experiencia. Gracias a eso vienes aquí a Francia. ¿Ese mismo año o fue después? No, fue al año siguiente. Te dan un año de formación en la lengua francesa, en la Alianza Francesa y todo. Y al año siguiente pues vienes a Francia. A mí me ha tocado estar en Nantes, justamente, en Nantes, en la Escuela de Bellas Artes de Nantes. Y fue ahí donde durante 3 meses residí, trabajé y luego al final de residencia hice una exposición. Nantes, que tiene un ambiente muy, muy especial, con muchas librerías en las calles, muchos estudiantes también. Sí, bueno, fue uno de los motivos por el cual decidí quedarme también en Nantes. Me encantó la ciudad, la calidad de vida que uno lleva y la agenda cultural también que presenta la ciudad es muy interesante, ¿no? Pero no te vas a quedar solamente aquí en Francia, vas a ir a Las Palmas de Gran Canaria, donde vas a hacer un curso de técnica de grabado muy especial, la electrolisis no tóxica, además. Exacto, bueno, sí, fui en 2 ocasiones, en el 2011 y en el 2013, a hacer como una especialización en grabado electrolítico no tóxico o de bajo riesgo, como le llamamos. Y esto surge porque durante una residencia en México en el 2009 tuve la oportunidad de conocer a Alfonso Crujera, que es un artista español, el cual se ha dedicado en los últimos 10 años o inclusive más de su carrera a la investigación y experimentación de esta técnica, ¿verdad? Y bueno, gracias al intercambio que tuvimos y a la buena onda, por así decirlo, con él, yo le propongo que una residencia en su taller, ¿verdad? Para explicar a nuestros oyentes la técnica hay que decir que no se utilizan ácidos para morder la placa, simplemente agua y sal, ¿no? Exactamente, se utiliza, sí, se reemplazan todos estos productos que son nocivos tanto para el artista como para el medio ambiente por una mezcla, por una disolución de agua y sal. Y ya es la electricidad la que realiza
la magia Pura magia. en la matriz, exacto. Increíble. En el 2009 nos hablabas de México, vas a representar a Paraguay en la segunda muestra de arte latinoamericano allí. ¿Era tu primera cita importante en el mundo del arte? No sé si mi primera, pero sí una de las más simbólicas, eso es categórico. Fue una experiencia muy grande, éramos casi 45 artistas de todas las disciplinas, 15 de artes visuales, y estuvimos durante 4 meses en México produciendo obra, intercambiando, y bueno, realmente una residencia como esa ya pocas existen, ¿no? Además, aquí en Francia también vas a tener un premio de grabado, ¿no? La Trienal del Grabado y la Estampa. También se te reconoce como gran grabador, ¿no? Sí, eso fue una gran sorpresa también porque, bueno, resulta ser que me habían invitado a participar por primera vez a representar a Paraguay en esta trienal. Envié mis obras y luego fui personalmente para visitar la Bienal, y llegando ahí encuentro, o sea, mi obra expuesta con un premio, y digo, y bueno, fue una linda sorpresa realmente. Y de Bienal en Bienal, este año has estado en Venecia, ¿no? En la Bienal de Venecia. El proyecto de la Bienal de Venecia entra dentro de los proyectos paralelos, of hors murs, como le llaman, fuera de los muros, ¿verdad? Y es bajo la curaduría de Vania Balog, un curador que invitó a una serie de artistas a crear una obra minúscula de 2 por 3 centímetros. Muy Sí, pequeña. sí, muy pequeña realmente. Bueno, fui invitado y para mí fue un honor participar, el único paraguayo también presente ahí. Y sí, 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 realmente bien, Venecia en ese sentido está como muy bien posicionada. Hablando de tu trabajo, lo que intentas es fijar lo efímero, quizás. He leído que lo haces incluso frotando un lápiz encima unos caracteres. Bueno, tengo varias prácticas visuales. Una de ellas sí efectivamente es el frottage, que bueno, desarrollé varias series con esta técnica que me permite a mí como apropiarme de superficies que voy encontrando en diferentes lugares. Y más que efímero, en este caso, yo voy capturando justamente esencias o cuerpos, por así decirlo, de in situ. Entonces trabajo muchas veces en condiciones no prácticamente las mejores, pero que me exigen a tomar decisiones en el momento, y muchas veces el resultado es como una gran sorpresa, ¿no? Has realizado recientemente incluso vídeos, performance, uno sobre la inmigración que me ha encantado, que está en tu página web. El pequeño inmigrante, ¿no? Exacto. Ese proyecto surgió gracias a una invitación de la asociación Les Archers de la Nantes, de Nantes, y fue consecutivo a mi residencia como ganador del premio Matisse. Entonces esta asociación me propone intervenir un lago que es el lago de Grandlieu, que es un lago maravilloso en la zona del País de la Loira. Y pensé un poco en mi historia y en una realidad actual. Fue así que propuse esta performance en el lago, si bien no era el océano, en el lago. Y estoy ahí yo flotando en una embarcación bastante precaria que fuimos creándola a partir de elementos que íbamos encontrando un poco en los alrededores también del lago. Todo aquello que flote me iba a servir a mí como para tener una embarcación que me lleve. Peligrosa performance, ¿eh? Podrías haber acabado Sobre mal. todo que fue durante el invierno y sí estaba bastante fresco. Louvier, volviendo a la exposición Chaco Fantasma en la que participas, muestras unas enigmáticas fotografías que has tomado en Campo Loro, ahí en Paraguay, en el seno de la comunidad de los ayoreros, ahí es el Chaco, ¿no? El Chaco profundo. Tiene algo de misterioso, es la noche, ¿cómo lo has hecho? Sí, esta serie de fotografías nocturnas que yo le llamo fueron realizadas hace varios años ya en uno de estos viajes que yo realicé en el Chaco junto con dos otros artistas, Isan Gallet y Tito Maldonado. Y bueno, a partir con la ayuda de una linterna LED, yo iba justamente explorando un poco los recovecos y los alrededores de la comunidad ayoreo. Y era como ir dibujando en la oscuridad, ¿no? A mí me interesaba mucho eso, justamente el tema de la luz que dibujaba en la oscuridad, que pretendía de alguna manera desvelar
lo que sentimos que está ahí, pero no es visible a los ojos precisamente. Entonces jugaba mucho con el tema de lo espectral, en este caso como unos espectros del paisaje, ¿no? Y sí, el resultado son justamente una serie de fotografías que luego las reproduje con serigrafía. Entonces también eso hace que un poco la calidad de la imagen cambie, ¿verdad? Apuntándole hacia una estética que me interesaba a mí justamente obtener. ¿No lograste fotografiar algún espectro que se movía por ahí? No, ¿eh? No, pero convengamos que la energía siempre está presente, ¿no? Como dicen los gallegos, las brujas, las meigas no existen, pero a ver las haylas, dicen. Sí, tal Hay que ir cual. con cuidado. En la serie Puerto Casado presentas unos frotados sobre papel, como de los que estábamos hablando, de unas inscripciones que encontraste en un monumento dedicado a la Guerra del Chaco, ¿no? Terrible la Guerra del Chaco. Sí, efectivamente es un hecho histórico en Paraguay que marcó gran parte de nuestra historia. Y bueno, esta serie de frotages surgen a partir de una placa conmemorativa que estaba situada en el centro de la plaza central de Puerto Casado. Y entonces a partir de las palabras de la placa conmemorativa yo decidí apropiármelas y escribir como mi propia historia, generar mis propios archivos. Y es así donde aparecen estas frases como la que citaste. Estábamos hablando asado de soldado. Asado de soldado, chaco pisado, pueblo usado, son varias palabras que a mí me remitían justamente a los relatos de los casadeños, al pasado de Puerto Casado, porque sí hay que entender que, bueno, el Puerto Casado realmente fue y sigue siendo, tuvo un pasado traumático entre el latifundio, la esclavitud, en fin, una serie de acontecimientos, lo de la Guerra del Chaco también, ¿verdad? Una serie de acontecimientos que a mí me sirvieron como para generar mi propio archivo y mi propia historia de Casado, ¿no? Y es muy anecdótico encontrar que todos estos elementos que vinculan la historia de Casado salen a partir de una sola placa, que es la placa la conmemorativa, ¿no? Este trabajo lo realizas durante una residencia con la antropóloga italiana Valentina Bonifacio. ¿Cómo fue el trabajo con Valentina? Creo que Eddie Casco, que ha estado con nosotros recientemente, estuvo también allí, ¿no? Sí, Freddy Casco también estuvo. Fuimos 8 artistas, si mal no recuerdo. Valentina ya iba estudiando el Chaco y sobre todo la historia de Puerto Casado hace varios años y en esta ocasión ella decidió invitar a artistas paraguayos a que colaboren con su investigación entre las genealogías de Puerto Casado. Entonces, bueno, ya nos propone que cada uno interpretemos a partir de su investigación y los encuentros con los casadeños y la recolección de diferentes informaciones que íbamos obteniendo, que generen una obra. Bueno, y el caso de mi obra es esta serie de frotage justamente que sale. ¿Qué pretendía ella? Darle una dimensión más profunda quizás a lo que ella había encontrado, ir No, más allá de la antropología. claro, no sé si más profunda, pero sí diferente y sobre todo con una vinculación a lo visual. Ella como antropóloga, bueno, tiene varios ensayos, libros y publicaciones, y en este caso ella creo que apuntaba más que nada a una investigación antropológica visual. Y es ahí donde justamente la colaboración con estos artistas y conmigo se dio, ¿no? Louviers Casals, ¿qué significa para ti exponer aquí en Francia junto a otros artistas paraguayos en dos exposiciones que se están dando casi simultáneamente en París? Eso dice mucho sobre el arte, la potencia del arte paraguayo. Sí, la verdad que es un privilegio poder compartir en una sala de exposición con otros artistas paraguayos. El que más conozco es a Freddy, al resto casi no. Conozco muy bien su trabajo y son excelentes artistas también. Y bueno, tendría que agradecer sobre todo a la asociación ATASH, a la curadora de la exposición, a Claire, Que estuvo aquí con a Claire nosotros. Luna, que estuvo ya con ustedes, por la invitación y por el apoyo a la difusión del arte paraguayo. Sí, es cierto que en los últimos años Paraguay tuvo una presencia casi continua en la Fundación Cartier y en otras instituciones francesas. Pero bueno, esto viene de la mano de una asociación, una iniciativa casi propia y dar el espacio y la difusión a artistas paraguayos y a la cultura paraguaya en general realmente no es algo que se dé.
Imagino que no has roto los puentes con Paraguay, con Asunción. Sigues siguiendo. Expones quizás en Asunción. Sí, también. Estoy viviendo constantemente, moviéndome y vivo entre Nantes y Asunción, ¿verdad? Lo que me permite a mí seguir generando lazos y llevar técnicas nuevas allá. Pues tengo un taller también en Paraguay, ¿no? En el que doy cursos cada vez que voy. em, y bueno, una parte de mi vida está allá, efectivamente, ¿no? Y de hecho es como un lugar de inspiración y donde también me nutro bastante como para crear obra aquí luego. ¿Qué significa, por ejemplo, el Chaco para un paraguayo de Asunción como tú? Bueno, el Algo Chaco, misterioso, quizás. no sé si misterioso, sobre todo algo muy atractivo, yo lo diría, ¿verdad? Desde chico yo tuve una infancia rural que marcó, yo creo, mis intereses en algunos aspectos del arte, pero sobre todo mi sensibilidad hacia la naturaleza. Y el Chaco siempre fue un lugar bastante insólito, ¿no? Ir al Chaco era como una gran aventura, sobre todo en aquella época, en los 80. ¿Qué es lo que tenía de insólito? Que era como un lugar inaccesible casi, ¿no? O sea, No había puedes carreteras. perderte en el Chaco o quedarte trancado en un camino y durante una semana no pasa nadie y pues te quedas completamente aislado del mundo, ¿no? Sobre todo en aquel entonces, como te decía, hoy en día, bueno, quizás con la tecnología, aunque las señales telefónicas tampoco pasan, sea como más fácil moverse. Pero en aquel entonces era como, y era una gran aventura, como te digo, era partir a lo desconocido prácticamente. Quizás con las nuevas tecnologías hasta los fantasmas del Chaco van a desaparecer, ¿no? O se van a multiplicar. ¿Quién sabe? Eso no lo sabe. Gracias a vuestra exposición, quizás. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este jueves 20 de junio para la inauguración de la exposición Chaco Fantasma en la Galería Sometime Studio aquí en París y en la que participa el artista paraguayo Luvier Casali. Muchísimas gracias, Luvier, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Suel Kedir, quienes se han ocupado de la realización del programa, y sobre todo enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Paraguay, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.